nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre que nos ponemos a rezar, a orar, a meditar, a leer la palabra, a contemplarla, y sobre todo, cuando nos disponemos a intentar realizar una oración profunda, existen muchos y múltiples asuntos inoportunos que nos lo impiden. Desde el teléfono que se nos olvidó poner en silencio, a alguien cercano que ignora o es indolente ante lo que pretendemos hacer, el timbre de la casa, la necesidad imperiosa de acudir al baño, el vecino estridente o la jaleosa calle. Esto nos distrae de nuestras intenciones. Podríamos decir que el mundo, el diablo y la carne se encuentran confabulados para evitar esa conexión especial y de vital necesidad del ser humano con su Padre Celestial. Estos tres se empeñan en causarnos la muerte espiritual por inanición, por hambre no saciada de Dios. Pero hay alguien que fastidia más que estos tres a esos momentos especiales, o por lo menos al principio de la vida espiritual. Una vez que se avanza, ya no suele molestar mucho, pero lo sigue haciendo. Ese alguien que molesta más que el demonio, la carne y el mundo, somos nosotros mismos. Nosotros con nuestros pensamientos distractores, que podemos agrupar en 5 grandes bloques. Vamos a intentar hacerlo en estos 5 grandes bloques, para identificarlos y poder luchar contra ellos. El primer grupo de pensamientos son las divagaciones de la imaginación. Los pensamientos más obvios son los superficiales, producto de la imaginación que está siguiendo su propensión natural al movimiento perpetuo. Es importante aceptarlos simplemente como son y no prestarles una atención que no merecen. Podrían compararse esos pensamientos con el ruido de la calle que entra por la ventana, en donde 2 personas están tratando de sostener una conversación. Su mutua atención está firmemente dirigida hacia la otra persona, pero no pueden evitar oír el ruido de la calle. Habrá momentos en que ni lo oirán, y otros momentos en que el sonido estridente de una bocina de un coche los distraerá por unos instantes. La única actitud razonable en este caso de nuestros pensamientos imaginativos es soportar el ruido y prestarle la menor atención posible. De esta manera se logrará darle la mejor atención posible a la oración, a la otra persona, dentro de las circunstancias que nos están sucediendo en esos momentos. El segundo tipo de pensamientos son los pensamientos que conllevan un atractivo emocional. Este segundo tipo de pensamiento es cuando nos interesamos en algo que está sucediendo en la calle. Ahí ya hemos perdido toda la atención en la oración y nos estamos centrando en otra cosa. Se forma un tumulto en la calle y atrae nuestra curiosidad. Esta es la clase de pensamiento que invita a una reacción. La forma de regresar a darle a Dios la atención amorosa y total que le estábamos dando antes de ese evento que nos ha distraído es retornando a la oración de una forma suave. Es importante no alterarse por estos pensamientos que a priori parecen muy interesantes, pero que sin embargo nos han distraído. Cualquier reacción negativa es otro pensamiento. El fastidiarnos porque esto ha ocurrido es otro tipo de pensamiento y además negativo, y nos alejará aún más del silencio interior, que es el objetivo primordial de la oración. El tercer tipo de pensamientos son las revelaciones y descubrimientos de orden psicológico. Este tipo de pensamientos surge cuando nos sumergimos en una profunda paz y silencio interior. Comparemos lo que sucede en la mente con la pesca. Algo así como un discernimiento de una verdad teológica o un maravilloso descubrimiento psicológico aparece como una apetitosa carnada y se mece delante de nuestros ojos y de nuestra mente y pensamos: tengo que tomarme un minuto para estar seguro de que capto esta fantástica revelación. Si este pensamiento te captura por un lapso de tiempo lo suficientemente largo como para fijarlo en la memoria, habremos dejado atrás las profundas y refrescantes aguas del silencio interior. Cualquier pensamiento deliberado nos saca de esas refrescantes aguas del silencio interior. Para la oración se requiere una forma muy íntima de desprendimiento. No se trata tan solo de una experiencia refrescante,
que podría compararse con un momento de recreación espiritual, que sin duda puede ser un efecto secundario de la oración. Pero la oración requiere una negación de aquello a lo cual estamos más apegados, que a saber, son nuestros propios pensamientos o sentimientos más ocultos, a su fuente, diría yo, que es lo que los psiquiatras llaman el falso yo. Esta forma de ascetismo va directamente a la raíz de nuestro apego a los programas emocionales del falso yo. Hay que negar ese falso yo, hay que luchar contra ese falso yo. Es una manera concienzuda y encantadora de autonegarse a sí mismo, que no necesita ser aflictiva para ser efectiva. Aquí la cuestión es cómo escoger la forma más apropiada y útil de autonegarse y cómo hacerla funcionar. El cuarto tipo de pensamiento es los pensamientos que son autorreflexión. Cuando te acomodas en una profunda paz y te liberas de perseguir ciertos pensamientos, puede que surja un deseo de reflexionar en lo que está sucediendo. Puede que pienses, por fin estoy llegando a algún lado, o lo que siento es sencillamente maravilloso, o si tan solo pudiese hacer una nota mental de cómo llegué aquí para poder regresar cuando quiera. Estos son ejemplos de la cuarta clase de pensamientos. Lo que se te está presentando es que elijas entre reflexionar en lo que está sucediendo y dejar pasar la experiencia sin prestarle mucha atención. Si haces esto último, no prestarle atención a las autorreflexiones, avanzaremos a un silencio interior más profundo. Sin embargo, si reflexionamos sobre lo que está ocurriendo, saldremos y tendremos que comenzar de nuevo. Ya verás que vas a estar comenzando de nuevo muy a menudo. La reflexión es un retroceder en la experiencia, es una fotografía de la realidad que está ocurriendo, y esto nos impide disfrutar del momento ni recoger sus frutos. Hoy en día hay una imagen muy habitual. Cuando ocurre algo, todo el mundo saca su móvil para fotografiarlo, y sin embargo, algún espectador no saca el móvil y está disfrutando directamente de lo que está sucediendo. Tan pronto comenzamos a reflexionar sobre la experiencia, sobre lo que está ocurriendo, esta ya se ha acabado, esta ya ha concluido. El reflexionar sobre un gozo es un intento de posesionarse de él, y entonces enseguida se escapa. La tendencia a reflexionar es una de las cosas más difíciles de manejar en la oración. Por instinto natural, queremos saborear ese momento de gozo puro, de experiencia pura, de conciencia pura. Sentimos el deseo de reflexionar sobre los momentos de profunda paz y unión, con el fin de recordar cómo llegamos allí y, por lo tanto, cómo regresar allí de un modo más fácil. Pero si somos capaces de dejar esta tentación y retornar a la palabra sagrada, a la oración suavemente, pasaremos a un nuevo nivel de liberación, a un gozo aún más refinado. La presencia de Dios es como el aire que respiramos. Podemos tomar todo lo que queramos, siempre está ahí, siempre y cuando no tratemos de tomar posesión del mismo y aferrarnos a él. Se escapa, se va. La oración profunda es comunión con el Espíritu de Dios, que es caridad, amor puro. Y nuestro instinto posesivo quiere aferrarse a todo lo que es placentero en forma desesperada, y nada trae consigo más deleite que la presencia divina, porque nos brinda un incomparable sentido de paz, de seguridad, de tranquilidad. La presencia de Dios no responde a la avidez de poseerlo. Dios no se hace más sensiblemente presente porque nosotros tengamos mucha gana de ello. Él está siempre totalmente disponible, pero con la condición de que la aceptemos con desprendimiento y no tratemos de atrapar el momento como posesión nuestra. Cada momento de oración es un regalo de la gracia de Dios. No somos los dueños de esos momentos, es Dios. Orar siempre es un aprendizaje en humildad, en sumisión a quien te lo está regalando. Nos enseña, a través de nuestros muchos errores, a no ser posesivos, sino más bien desapegados.
Si durante la oración logramos sobreponernos al hábito de reflexionar en lo que está pasando, si logramos tener paz y no reflexionar sobre el hecho de experimentarla, si gozamos de ella y no reflexionamos sobre el gozo con ella, entonces sabrás que hemos aprendido a orar. El quinto tipo de pensamientos son los de purificación interior. Cualquier forma de meditación u oración que trascienda al pensar pone en marcha la dinámica de purificación interior. Esta dinámica de purificación de la oración es la escuela de la terapia divina, es nuestra medicina espiritual, nuestro alimento sano, que va a permitir que tengamos un espíritu sano. Habilita a todo nuestro ser, a todo nuestro organismo, natural y sobrenatural, para que libere tensiones profundamente arraigadas en forma de pensamientos que espontáneamente surgen durante la oración. Por lo general, los pensamientos que resulten de esta terapia aparecen sin que uno sepa por qué ni de dónde vienen. Se presentan con una cierta fuerza o carga emocional. Por ejemplo, puede que se sienta intensa ira, tristeza o miedo que no esté relacionado con un pasado inmediato. Asimismo, puede suceder que sea prácticamente imposible retornar a la oración. Podría compararse a una boya que en medio de un huracán parece perderse bajo las olas del torbellino interior. A través de este proceso, el material psicológico, sin asimilar en nuestro interior, de toda una vida, se va evacuando gradualmente, se va desmantelando la inversión emocional de esa primera infancia en programas para obtener felicidad basado en los deseos instintivos. Todo esto se va yendo poco a poco. Es importante no reprimir nuevamente este tipo de pensamientos en el subconsciente, dejarlos que pasen por nuestro nivel consciente, aceptarlo y luego dejarlos ir. Es todo parte del proceso de sanación. Una vez que comprendas el hecho de que los pensamientos no solo son inevitables, sino que son una parte integral del proceso de sanación y del crecimiento que Dios ha iniciado en ti para sanarte, serás capaz de mirarlos en forma positiva. En lugar de considerarlos distracciones molestas, los mirarás con una perspectiva más amplia como sanación divina, que incluye tanto el silencio interior como los pensamientos. Pensamientos que no deseas, pero que son tan valiosos para el propósito de la purificación, como lo son de la profunda tranquilidad. Sobre todo, tener en cuenta que hay que descansar en Dios. Al ir profundizando, puede que llegues a un lugar en donde la oración verbal y el pensamiento orante desaparecen del todo y ya no existen los pensamientos, tan solo el silencio interior y estar con Dios. Esto a menudo se experimenta como una suspensión del estado consciente, como un espacio en blanco. Lo próximo que va a aparecer en la mente es el pensamiento: ¿dónde estaba yo? No había oración verbal y yo no estaba pensando en nada. O puedes sentirte como si hubieras perdido la noción del tiempo. Si el flujo ordinario de pensamientos se reduce al mínimo, o si los pensamientos no siguen en forma consecutiva, el periodo de oración transcurre como un chasquido de dedos. No nos damos cuenta del tiempo. La experiencia del silencio interior, o de descansar en Dios, consiste en dejar atrás pensamientos, imágenes y emociones. Entonces viene el reconocimiento de que el núcleo de tu ser es eterno e indestructible y que tu persona es amada por Dios y que comparte su vida divina contigo. Hay quienes suelen disfrutar de la experiencia clara de ese silencio interior durante su periodo de oración. Otros experimentan calma y tranquilidad acompañado de un séquito de pensamientos, y otros muy rara vez tienen esas experiencias. Cualquiera que sea la forma o la intensidad en que ocurra el silencio interior, debe ser aceptado y no deseado ni buscado, porque adherirse a un deseo sería en sí mismo un pensamiento que impediría la oración profunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.